¿Alguna vez has pensado en las funciones que realiza el páncreas y de qué se puede enfermar este órgano? Aunque sus funciones a veces pasan desapercibidas, no significa que no sean fundamentales para la salud. La digestión de prácticamente la totalidad de los alimentos es una tarea que no podría llevarse a cabo sin la actuación de este órgano alargado que se esconde tras el estómago. También produce insulina, cuya función es clave en el metabolismo de la glucosa. Hoy, en Diálogos en Confianza, conoce de qué se enferma el páncreas, los síntomas que se presentan, el diagnóstico y el tratamiento. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Un lunes más de estar con ustedes hablando de salud. Y hoy es un día especial porque me toca hablar de uno de los temas que más me gusta, que es la gastroenterología y en específico del páncreas. Como vimos ahorita en la introducción al programa, el páncreas hemos escuchado hablar todos de él, pero no sabemos específicamente para qué funciona, de qué se enferma, qué quieren decir con que tiene dos funciones diferentes. Todos hemos escuchado hablar de la pancreatitis, pero ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia entre la pancreatitis crónica, la pancreatitis aguda y el muy temido cáncer de páncreas? Todo eso lo vamos a resolver el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza y está conmigo como todos los lunes Óscar Viroes. ¿Cómo te va, Óscar? Muy bien, me da mucho gusto saludarte, mi querido Pepe. Igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan en esta señal de Canal 11. Por supuesto, en un tema interesante, importante, poco se habla de él en realidad y creo que la información es indispensable para estar preparados o preparadas porque cualquier persona puede padecer alguna enfermedad del páncreas y no sabemos siquiera a qué especialista acudir para tratarnos inmediatamente o cómo prevenir evidentemente que pues, se vaya desgastando y tener alguna enfermedad. Así que la invitación es para que nos acompañen durante estas 2 horas y estaremos recibiendo en las redes sociales tanto sus preguntas como sus comentarios. Hay otra forma también de que nos hagan llegar justamente estas preguntas y comentarios y es la vía telefónica. El número es el 51 66 4000. Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros allí en el centro de contacto con la audiencia. Por supuesto, también pueden seguir el programa en vivo a través de internet. La dirección es www.canal11.mx/diálogos. Y también hay otra forma de seguir el programa en vivo, y es que en la página de Facebook de Diálogos en Confianza está el famoso Facebook Live. Por si deben salir de casa o donde estén en este momento y no quieren perder detalle del programa, entonces en su tableta o en su teléfono inteligente, ustedes pueden seguir la señal del programa en este Facebook Live. Un recuadro donde tiene pues un triangulito con el símbolo de play o para continuar con la transmisión, o en vivo o transmisión en vivo, así que para que no pierdan detalle. No, pues yo creo que es un tema súper interesante. Estamos empezando ahorita con un panel vacío porque ya saben cómo es la Ciudad de México. Están un poco atorados por el tráfico, pero no tardan en llegar. Afortunadamente, como le comentaba a Óscar, es uno de los temas que me conciernen dentro de mi especialidad. Y ahorita que lleguen vamos a bolearlos un poco porque también se vale. Y Óscar, tenemos una cosa muy interesante que hay que ver cómo funciona el páncreas. Ya dijimos que está escondido hasta allá atrás del estómago, pero vamos a ver cómo funciona este órgano. Aquí está la cápsula. ¿Sabes qué función tiene el páncreas? El páncreas es un órgano que se sitúa en la parte posterior del abdomen y cuyo tamaño oscila entre los 15 y 20 centímetros de longitud y unos 4 centímetros de grosor. Tiene forma cónica. El lado derecho es la parte más ancha que se conoce como la cabeza del páncreas y se encuentra en la curvatura del duodeno o primera parte del intestino, mientras que la parte izquierda es más estrecha y ligeramente levantada hacia arriba, terminando cerca del vaso. El páncreas tiene 2 funciones. La primera función es la exócrina, es decir, secreta enzimas al tubo digestivo para facilitar la descomposición de los alimentos que ingerimos. Estas sustancias se encuentran en el jugo pancreático y pasan directamente al intestino delgado o duodeno. Por otro lado, el páncreas también cumple una función endocrina, es decir, produce hormonas. La más importante de ellas es la insulina, cuya función es clave en el metabolismo de la glucosa. El
El páncreas se enferma poco, pero las enfermedades pancreáticas suelen ser muy delicadas. Bien, les vamos a platicar algunos de los casos que tenemos que nos acompañan aquí el día de hoy. Siempre agradecemos a las personas que nos comentan sus testimonios porque es muy importante saber cómo fue su evolución para que todos estemos alertas. En primer lugar me acompaña Mirna. Hola Mirna, ¿cómo estás? Buenos días, estoy muy bien, me siento muy bien. Bienvenida al programa. Muchas Platícanos gracias, qué fue lo que te ustedes. pasó a ti. De hecho, tuve un tumor en el duodeno, esto es en medio del páncreas y del hígado. Ahí me detectaron el tumor, fue a tiempo. Pero a ver, déjame preguntarte un poco, ¿el tumor era del duodeno o era del páncreas? En el duodeno, empezando el intestino delgado. Sí, el duodeno es la primera parte del intestino delgado. Así es. Entonces tenías un tumor ahí, pero ¿te lo manejaron como páncreas o qué fue lo necesario que hacer? Como páncreas, así me lo dijeron. Entonces era un tumor de páncreas y lo que te refieres es que como el duodeno está en forma de C y ahí está metido el páncreas en esa C, estaba tomando el duodeno. ¿Tú tenías Así es. algún síntoma? Sí, los síntomas empecé con comezón de pies a cabeza, empecé con mucho cansancio, con mucho sueño, sin apetito, ¿qué más? Mucho frío, bajé de peso. ¿Cuánto tiempo tuviste los síntomas antes de que te diagnosticaran? Antes que mes y medio. Un mes y medio. En mes y medio a mí yo como me sentí con mucha comezón, me fui al hospital de dermatología para que me checaran por qué la comezón. ¿No te veías tú si estabas amarilla? Sí, después empecé a estar amarilla, pensaban que era hepatitis porque esto blanco del ojo, yo lo tuve amarillo, pensaban, mi familia pensaba que era hepatitis, obviamente no lo fue. Me mandaron a hacer los estudios de sangre, ya un médico me dijo que era cáncer, acertando sin ningún estudio. El doctor se llama Alexis Hernández. ¿Y qué te hicieron? Me hicieron transfusión de sangre porque inclusive yo hasta perdía sangre. Me dijo, ¿sabes que tú tienes pérdida de sangre? Tienes que hacer una transfusión de sangre. Me fui a un hospital en Cuautitlán Izcalli. 8 días después me mandó al hospital del INCAM. ¿Y te operaron? Sí me operaron 2 meses y medio después. Hay un excelente servicio, nos han atendido hasta ahorita muy bien y vale la pena. ¿Y cómo estás vale ahora? La pena. Muy bien, Okay, me siento excelentemente bien, ningún síntoma. Ningún síntoma. Es decir, ¿te detectaron muy a tiempo? Muy a tiempo porque mi tumor fue de 2 centímetros y medio o 3 centímetros y medio, el tamaño de un limón. Ok, aquí lo que tuvo ella suerte es que se puso amarilla. ¿Y por qué es esto? Porque a la hora que crece el tumor, bloquea la salida de donde está el páncreas y ahí mismo, como nos van a explicar ahorita los especialistas, está donde salen el conducto que viene del hígado cargado de bilis. Entonces la bilis se acumula y se pone uno ictérico. Ictericia quiere decir que estás amarillo, por eso pensaron que era hepatitis. Pero muchas gracias, Mirna, por estar aquí con nosotros y por acompañarnos y dar tu testimonio. Muchas Lo gracias a importante ustedes. aquí es detectar a tiempo. Sí. Bueno, ahorita, antes de que regresemos con Ruth, ya quiero presentar a los especialistas. Primero que nada, bienvenidos, doctores. Gracias por llegar tarde con nosotros. ¿Qué me harían a mí si fuera yo su residente y llego tarde a una sesión de Te castigábamos. Bueno, les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar está con nosotros el doctor Félix Telles Ávila. Bienvenido, doctor. Es gastroenterólogo, endoscopista, médico adscrito al Departamento de Endoscopía del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Nos acompaña el doctor Ismael Domínguez Rosado. Bienvenido, doctor. Gracias. Cirujano hepato-pancreato-biliar, médico adscrito al Departamento de Cirugía hepato-pancreato-biliar del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y el doctor Carlos Chan Núñez. Charlie, bienvenido. Gracias, Pepe. El doctor es cirujano hepato-pancreato-biliar, jefe del Departamento de Cirugía hepato-pancreato-biliar del Instituto Nacional de Nutrición. Ya repetí muchas veces, pero esa es mi casa también, de donde yo estudié, entonces me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros. Y arrancamos el programa platicando un poco de para qué funciona el páncreas. Y antes de que sigamos con testimonios, porque tenemos gente que nos va a platicar sus casos, yo os invito a que alguno de ustedes nos hable básicamente del funcionamiento y la anatomía del páncreas para que la gente sepa en dónde está, ya vimos unas gráficas, y cómo funciona. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación, Pepe. Es un gusto estar aquí contigo y con ustedes. El páncreas es un órgano
de difícil localización, mucha gente no sabe dónde se encuentra. Se encuentra en la cavidad abdominal por detrás del estómago, muy escondido, muy hacia la parte posterior del abdomen, rodeado por el duodeno, como tú mencionabas. Tiene 3 partes el páncreas anatómicas, o 4 diría yo: la cabeza del páncreas, el cuello del páncreas, el cuerpo y la cola del páncreas. Ok. De tal manera que... Es como una de estas jícaras, como un guajiro de los que les tocan, una bola así. es alargado y es un órgano que tiene funciones muy, muy específicas. En términos generales tiene 2 grandes funciones. Una función endocrina, que se encarga de producir hormonas, como la insulina, que es la más popular, digamos, que produce el páncreas, y la función exócrina, produce enzimas para digerir los alimentos. Déjame barajearles esta diferencia entre las funciones endócrina y exócrina. Endócrina es que vierte su contenido a la sangre, es decir, en forma de hormonas, y es la insulina, que es clave en el metabolismo de la glucosa. Y la exócrina, que nos acaba de explicar el doctor Carlos Chan, es que la echa hacia afuera, hacia el tubo digestivo. Y estas enzimas funcionan para que nosotros tengamos la posibilidad de digerir alimentos. ¿Estoy bien? Perfectamente. Ahí la voy llevando. Mejor que yo. No se me ha olvidado. ¿Y entonces? Entonces la función endocrina, como tú dices, se producen esas hormonas hacia la sangre. Tiene muchos vasitos sanguíneos alrededor de esos islotes que producen las hormonas. Y hay insulina, glucagón, somatostatina, otras, pero la insulina, como tú mencionas, es la más importante, que pues baja la glucosa, los niveles de glucosa en la sangre. La función exócrina entonces produce esas enzimas hacia canalículos que se juntan en uno muy grande en el páncreas, uno principal. Ese es el que se drena hacia el duodeno, y ahí entonces digerimos glucosa, carbohidratos, grasas, proteínas, etcétera. Una cosa importante de decir de la anatomía del páncreas es que todos estos canalículos pancreáticos, imagínense que son pequeñas calles en una colonia que van a ir a dar una avenida grande, que es el conducto pancreático principal, y lo va a vertir al periférico, que viene siendo el duodeno, que es ahí por donde van los alimentos y es donde se van a digerir. Pero estas enzimas pancreáticas están dormidas adentro del páncreas, por así decirlo, están inactivas. Así es. ¿Y qué pasa cuando entran al duodeno? Se activan, particularmente para las proteínas, por ejemplo, hay una que se llama tripsinógeno o quimiotripsinógeno, que al entrar en contacto con otras sustancias del duodeno se activan, y es cuando entonces empieza la digestión de las proteínas. Hay enfermedades en donde se activan antes, por ejemplo, y pueden dar pancreatitis o algún problema. Por eso insisto en este punto, que vamos a pensar que las enzimas los soldados del páncreas están inactivados mientras estén encuartelados en el páncreas, y cuando salen se activan. Recuerden esto para cuando más adelante hablemos de una de las enfermedades pancreáticas. Ahora, mi pregunta es, yo siempre les decía a los alumnos que el páncreas se enferma poco, excepto cuando vemos una función endocrina, pero cuando se enferma de una manera seria. ¿Qué estadísticas tenemos de problemas pancreáticos en nuestro país? Bueno, aquí en México, al menos en cáncer, en relación a cáncer de páncreas, es considerado probablemente la 6ª causa de cáncer. A nivel mundial se considera la 3ª causa de muerte por cáncer. En relación a la frecuencia con la que se presenta y desafortunadamente la frecuencia con la que los pacientes mueren, es bastante similar, lo cual indica que en realidad hay un porcentaje muy bajo de pacientes que sobreviven al cáncer de páncreas. En cuanto a pancreatitis, no sé, probablemente Félix sabe un poco más al respecto. Sí, en los padecimientos benignos del páncreas existen 2 grandes grupos: la inflamación crónica, pancreatitis crónica, en la cual la pérdida de las funciones exócrinas, estas que se llamaron para la digestión, están disminuidas o perdidas. Esta, afortunadamente, es una enfermedad, voy a llamarla así, poco frecuente, no es de las más importantes en cuanto a número, sin embargo está claramente infradiagnosticada. Es decir, muchos pacientes en etapas iniciales tienen los síntomas, pero no se les diagnostica, y por eso muchas veces no se dan cuenta hasta etapas mucho más avanzadas, lo que mencionaba Ismael. En cuanto a la pancreatitis aguda, que propiamente no hay una pérdida permanente de la función, sino transitoria, esta es la causa más frecuente de hospitalizaciones en el país. Los pacientes hospitalizados, cuando sacas números, en relación a enfermedades pancreáticas. Sí, es la enfermedad más frecuente en la cual los pacientes se tienen que hospitalizar por una enfermedad pancreática en este país.
Ok, vamos a abordar entonces poco a poco las enfermedades o los factores de riesgo, porque agradezco las preguntas que mandaron a lo largo de la semana a Twitter, que me decía la gente, ¿cómo podemos proteger a nuestro páncreas? Porque normalmente ya se habló que se infradiagnostica la pancreatitis crónica, se infradiagnostica o se diagnostica tardíamente el cáncer, que vamos a hablar de esto más adelante, pero una persona saludable, ¿cómo puede cuidar su páncreas? Pues es muy importante el hacer trabajar el páncreas lo menos posible. Y si por un lado mencionábamos que la función endocrina produce insulina, pues entonces cuidar la ingesta de carbohidratos, o sea, una dieta sana, sin obesidad, con una ingesta de carbohidratos controlada, no en exceso, evidentemente le da menos trabajo al páncreas. Y las enfermedades muy comunes en este medio, que es la diabetes, por ejemplo, que tiene un componente genético muy importante. Una parte es la producción de la insulina y otra parte es la resistencia que tienen algunos pacientes a la insulina. Entonces, en términos generales, la ingesta baja de carbohidratos pues sería una acción muy buena. Y en términos de la función exócrina, pues una alimentación también saludable, baja en grasas en términos generales. El alcohol también es un factor que vamos a mencionar más adelante, pero que también puede tener o afectar al páncreas. El tabaquismo, aunque no lo crea, la gente tiene efectos nocivos en el páncreas. Entonces, en términos generales, ejercicio, no obesidad, dieta adecuada y una ingesta moderada de alcohol y no fumar serían formas de cuidar el páncreas desde mi punto de vista. Esas fueron preguntas que surgieron a lo largo de la semana que lancé yo a Twitter y la gente me ha estado preguntando. Entonces, básicamente, Oscar, regresamos a lo mismo, a cuidarnos en lo que comemos, tener una alimentación adecuada, a evitar el alcohol en exceso, a no fumar, que bueno, siempre lo hemos repetido aquí en Diálogos continuamente. Y quiero saber si ya tenemos algunas preguntas por ahí, Oscar, para ir anotando, que nos vayan contestando los doctores. Pues mira, la verdad es que creo que el público en este momento está muy atento a lo que se está diciendo para conocer, porque como decíamos en la introducción, en realidad no estamos muy al tanto de lo que es el páncreas y las enfermedades del mismo. Pero nos mandan muchos saludos, leeré algunos nombres. Grace Alfaro, Vengador Magnánimo, Alejandra Torres, Gerardo González, Angie Domingo, Luisa Hernández, Mari Pacheco Zavala, Patricia Florian, en fin, varias personas que están muy pendientes de lo que está ocurriendo aquí hoy en Diálogos en Confianza. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un corte y vamos a regresar aquí con ustedes. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza hablando del páncreas. La clínica de páncreas del hospital surge desde hace más de 30 años y es una idea en la cual se planteó reunir básicamente a la especialidad de gastroenterología, los médicos que se dedican a ver el páncreas, y la especialidad de cirugía, dado que buena parte de los pacientes se ven en conjunto. Esa fue la idea original de fundar la clínica de páncreas, principalmente con gastroenterología y cirugía. Posteriormente, con el paso del tiempo, se agregó también médicos especialistas en endoscopía. Son las tres bases de la clínica de páncreas. Pero además, tomamos mucho en cuenta la opinión de medicina interna, de radiología y de otras especialidades que tienen que ver con el paciente. El pase de visita es el momento en el que nos reunimos los diferentes especialistas que tenemos que ver con las enfermedades del páncreas y vamos a todos los sectores del hospital en donde hay pacientes internados. Discutimos el caso en particular de cada uno, tanto la parte quirúrgica como la parte clínica y la parte endoscópica, y esto lo discutimos con el grupo de medicina interna y vemos cuál es la mejor alternativa para el paciente, es decir, si se tiene que operar, si le podemos dar un tratamiento, si le tenemos que hacer algún estudio diferente. Y entonces es un momento en el que se reúnen diferentes opiniones, se discuten y se llega a un consenso. Las afecciones más frecuentes que vemos en los pacientes hospitalizados son cáncer de páncreas, pancreatitis agudas graves. Las leves no las vemos en hospitalización porque no hay necesidad de que se hospitalicen por mucho tiempo. Y complicaciones de otras enfermedades del páncreas, como puede ser pancreatitis crónica o quistes del páncreas.
Bueno, estamos de vuelta en Diálogos en Confianza hablando del páncreas y quiero mandar un saludo especial al doctor Luis Uscanga, que debería estar aquí sentado con nosotros, acompañándonos el día de hoy, pero pues está enfermo y no puede, fue maestro de todos nosotros y me hubiera gustado mucho que viniera, pero bueno, vamos a seguir platicando del páncreas. La clínica de páncreas, doctor, en nutrición, ¿es la única que existe en el país? Pues es la única en el sentido de organización, o sea, tenemos un equipo multidisciplinario en donde tenemos expertos en páncreas médico, no cirujanos, cirujanos de páncreas, que somos nosotros dos, tenemos especialistas en endoscopía, ultrasonido endoscópico y técnicas muy avanzadas en este sentido, que es el doctor Telles, Miguel Ángel Ramírez y otros en nutrición, y yo sí me atrevería a decir que es la clínica pues, más organizada y con un respaldo institucional muy grande, que es nutrición. Y si no es la única, con toda seguridad es la primera que se formó, que la fundó el doctor Campuzano junto con el doctor Uscanga y el doctor Guillermo Robles. Y pues sí, ha sido fundamental para concentrar los casos en el hospital y que exista un trabajo multidisciplinario para el manejo de los enfermos. ¿Por qué surge, digo ustedes son cirujanos, pero nosotros somos gastroenterólogos, esta necesidad de subespecializarse en pancreatología? Porque no existía. Sí. Antes era muy poca gente, un gastroenterólogo se iba más a estudiar más páncreas, pero no existía la pancreatología como tal, y los cirujanos eran muy pocos que específicamente se iban a operar páncreas. ¿Por qué la importancia, y justo lo que acaban de comentar y vimos en la cápsula, de que sea un equipo multidisciplinario? ¿Por qué la importancia de este órgano específico? Sí, si uno ve la historia del páncreas, fue descrito años antes de Cristo, pero en sí la cirugía del páncreas es del siglo XX, ¿no? que es donde empezó, y es de los últimos órganos que se conoció su función y de los últimos que se operaron en la historia de la cirugía. O sea, es un órgano muy difícil de operar en un área muy complicada, que requiere mucha especialidad, mucho estudio en diferentes disciplinas para poderlo abordar y para poder tratar estos padecimientos. Fue por eso básicamente que decidimos aquí en Diálogos hacer este tema, porque la gente tiene muchas dudas y se conoce muy poco. Ahora sí, ya hablamos de que para mantener un páncreas sano se necesita comer bien, evitar fumar y evitar beber, sobre todo. Pero vamos a empezar a hablar de enfermedades pancreáticas y yo creo que empecemos por probablemente la más común, que es la pancreatitis aguda. ¿Qué es la pancreatitis aguda? Bueno, la pancreatitis aguda es una inflamación aguda, como su nombre indica, del parénquima pancreático. Del tejido del páncreas. Tejido del páncreas. Esto generalmente, además de esta parte de rápido inicio, que es lo agudo, tendemos a definirlo por el tiempo de que creemos que va a tener la resolución. Es decir, generalmente los pacientes con pancreatitis aguda tienen una resolución o restitución total de la función del órgano. Sin duda es la enfermedad más frecuente que vemos en el páncreas y afortunadamente, bueno, se resuelve, podemos tener a un paciente con una función nuevamente íntegra. Es decir, la pancreatitis aguda tiene posibilidad de resolverse, pero también tiene potencial tremendo de complicarse severísimamente. Sí. ¿Por qué? La pancreatitis aguda, siendo un órgano, como decía el doctor Chan, escondido, difícil acceso, también es difícil su evaluación y muchas veces el diagnóstico de la enfermedad no llega en el momento justo. Es común ver a un paciente que tiene varios días de evolución antes de que logremos el diagnóstico. Es una enfermedad que causa una respuesta inflamatoria dentro del organismo muy grave, muy severa, y que en el 30% de los casos llega a ser una pancreatitis aguda grave. Es decir, son estos pacientes que terminan en terapia intensiva, que terminan con semanas, meses de hospitalización, y desafortunadamente de ese 30%, el 30% fallece aún en estos días. Es decir, la pancreatitis aguda es una enfermedad que puede ser muy seria y vamos a hablar de cuáles son los factores de riesgo. Si hablamos que una alimentación balanceada, evitar alcohol y fumar te protegen al páncreas, ¿qué hay de factores de riesgo o por qué nos puede dar pancreatitis aguda a cualquiera de nosotros? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en la pancreatitis aguda habría que empezar por decir que la etiología, la causa, prácticamente depende del sexo del paciente. Se sabe que en los hombres el alcohol, el consumo excesivo de alcohol es la causa más frecuente de inflamación de este órgano y en las mujeres la presencia de litiasis vesicular que logren que una de estas piedritas, como lo mencionabas,
se fuera hacia la calle principal y la obstruyera. Litiasis, recuerden que vimos la semana pasada litiasis renal. Litiasis quiere decir piedras, que es para litos, son las piedras que se forman en la vesícula y van a través de los conductos biliares y como desembocan dos bocacalles, una que viene del hígado y otra que viene del páncreas, en la misma salida tapan ahí y va a causar que todo lo que está virtiendo el páncreas, todo el tráfico de cochecitos que viene del páncreas se congestione y se active dentro del páncreas, causando destrucción al órgano. ¿Estamos bien? Básicamente es eso. Las enzimas que mencionaba el doctor Chan, que están inactivas dentro del páncreas, cuando está obstruido la salida de la producción de líquidos pancreáticos, pueden llevar a la activación dentro del órgano y, vamos a llamarlo así, autodigerirse de alguna manera, y esto es lo que causa el problema, la inflamación. Por eso insistí al principio del programa que las enzimas dentro del páncreas, estos soldados que nos ayudan a digerir, están dormidos, pero si se activan adentro y empiezan a digerir el páncreas, tenemos este problema. La gente nos pregunta, y es muy común esta pregunta, me llegó por Twitter también, ¿el hecho de no tener vesícula es un factor de riesgo para la pancreatitis? No, de hecho es un tratamiento para la pancreatitis. La mujer, como menciona Félix, que hizo pancreatitis aguda biliar, que es cuando es por las piedritas, el tratamiento en general de la pancreatitis es quitar el agente agresor. Si es biliar, pues quitando la vesícula se resuelve el problema, porque ya no existen esas piedritas. Podría haber... Ya se disolvió el traficazo que los tuvo ustedes atorados por la Alameda hoy en la mañana y pudieron llegar a tiempo. Si la pancreatitis es por alcohol, entonces evidentemente el tratamiento será el quitar la ingesta de alcohol. El paciente debe dejar tomar alcohol, porque generalmente es una ingesta muy, muy importante la que da pancreatitis. En general la pancreatitis, el 80% son leves, es decir, se autolimitan con ayuno, líquidos intravenosos, se puede resolver. Pero hay una forma grave que la mortalidad puede ser hasta del 30% en ese pequeño grupo de pacientes que va a terapia intensiva y que está hospitalizada. Cuando yo hacía mi residencia en nutrición, me acuerdo de una transparencia, porque en aquel entonces usábamos transparencias. El doctor Uscanga ponía a un paciente, a una persona comiendo enfrente de una comida abundante en grasa y abundante en alcohol. Entonces se decía que cada vez que estabas una de estas sentadas comiendo tremendamente y bebiendo mucho, era un factor de riesgo para presentar pancreatitis aguda. Entonces, una de las recomendaciones sería siempre con moderación, ahora que la palabra que no me gusta utilizar, pero aquí cae perfecto, no se atasquen de comida y no beban en exceso, porque le puede pasar a cualquiera. Yo me acuerdo, estando de residente, que se empezó a poner de moda que los jovencitos que salían de prepa se iban a una vacación terminando la carrera a una playa. Y además de acabar con los hoteles, acababan muchas veces con su páncreas, porque no tiene que ser alguien que necesariamente sea un bebedor crónico, sino con una buena jarra, literalmente, te puede dar. Eso que dices es muy importante, porque los patrones de ingesta varían. Por ejemplo, un paciente alcohólico que toma todos los días ya con una enfermedad de alcoholismo, si te fijas, tiende más hacia la cirrosis hepática, que es otra enfermedad diferente. En cambio, la pancreatitis puede ser una persona sin una ingesta continua de alcohol, pero en una borrachera, en un fin de semana, puedes acabar con pancreatitis aguda por alcohol. Eso yo creo que es muy importante, sobre todo para la gente joven, porque lo vemos comúnmente en gente joven. ¿Qué más les podemos decir a la gente que nos está viendo de la pancreatitis aguda? ¿Qué síntomas tienen los pacientes? Los síntomas con los cuales inician los pacientes usualmente es dolor muy intenso en la boca del estómago, que usualmente lo sienten como si atravesara el abdomen. Es un dolor constante que no disminuye de intensidad, que no es intermitente, que no tiene periodos en el que se resuelve. Usualmente es progresivo hacia ser cada vez más intenso. Pueden en algunos casos también tener náusea, tener vómito, pero principalmente es el dolor. Ok, ya hablamos de las causas: abundante comida, sobre todo en grasas, alcohol, piedras en las vías biliares y en la vesícula. ¿Qué otras causas existen de pancreatitis aguda? Bueno, específicamente ya ahí se trata, o estamos hablando del 80% de las causas. Algunas otras podría ser los triglicéridos altos, por arriba de 500 miligramos por decilitro ya se consideran.
Recuerden que los triglicéridos son un tipo de grasas que tenemos en nuestro organismo que son normales, pero tienen límites normales. Gente que tiene los triglicéridos muy elevados están en riesgo de pancreatitis. ¿Quién más? Medicamentos, algunos medicamentos, ¿Cómo cuáles? como la azatioprina, que es un inmunosupresor, la prednisona, que es otro ¿Es cortisona? Inmunosupresor, algunos diuréticos, incluso la furosemide puede crear. Esto básico, tenerlo en cuenta que no quiere decir que a todos nos pueda dar, es en un paciente muy en particular. Las tiazidas, otro tipo de medicamentos, también son causa de pancreatitis. Trastornos metabólicos propios de un paciente en particular que le provoquen elevaciones del calcio, por ejemplo, la hipercalcemia es otra de las causas más, dentro de las menos frecuentes, de las más conocidas. Y aún hoy, 1 de cada 10 pacientes con pancreatitis aguda no podemos nunca determinar la causa de su enfermedad. Es decir, existe todavía un pedazo o un segmento de la población en el que no vamos a determinar cuál fue la causa de la pancreatitis. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Bueno, el diagnóstico usualmente es un diagnóstico clínico, o sea, es en base a los síntomas del paciente y se ayuda de tomar una muestra de sangre y medir los niveles de las enzimas pancreáticas, y cuando estos niveles están por arriba de lo normal, se considera, junto con los síntomas, un cuadro de pancreatitis aguda. Las enzimas que se miden es la amilasa y la lipasa. La otra forma de diagnosticarlo, hay ocasiones en que estas enzimas no correlacionan con el cuadro que tiene el enfermo, y se puede hacer una tomografía con la cual se puede ver muy bien por dentro del cuerpo y ver si hay inflamación en el páncreas o alrededor del páncreas. Tenemos justamente una cápsula de tomografía. Vamos a ver qué estudio es este y cómo nos permite ver el páncreas. En el caso de la pancreatitis, usualmente se utiliza mucho el cuadro clínico del enfermo y se utilizan enzimas pancreáticas, pero hay ocasiones en las que las enzimas no son tan fidedignas. Entonces el estudio de imagen te permite ver exactamente si el páncreas está inflamado, que eso da un diagnóstico de pancreatitis, o si tiene una zona de necrosis. Y es el estudio principal también en cáncer de páncreas, ya que debido a la posición del páncreas y a los síntomas que da, que no son muy específicos, ocasionalmente se puede hacer un ultrasonido, pero no es el mejor estudio para ver un órgano que está tan profundo y que está atrás de órganos que contienen mucho gas, como el colon y el intestino delgado. De esta manera, la tomografía es un instrumento de imagen que te permite ver los cambios en la conformación del páncreas, que son sugerentes de cáncer, y también te permite determinar si este cáncer es posible quitarse por cirugía o requiere otro tratamiento inicial como quimioterapia o radioterapia. Las contraindicaciones para realizar una tomografía, la principal en el contexto de estos pacientes sería un paciente que tiene un problema en el riñón, en el cual el dar un medio de contraste para hacer el estudio pudiera tener un daño mucho más mayor en los riñones. Esa sería la contraindicación principal. La otra es que tuviera también una historia de alergia al medio de contraste. Al menos para la tomografía de cáncer de páncreas, el contraste intravenoso es esencial para poder definir bien cómo se localiza el tumor. Entonces, si hay un problema renal o hay un problema de alergia al contraste, son dos cosas que se tienen, que contraindican el estudio y que habría que hacer otros movimientos antes de realizarlo. No es dolorosa en absoluto, es como una radiografía, nada más que toma un poquito más de tiempo en realizarse. El estudio se hace en un tiempo muy corto, es menos de 5 minutos en lo que el paciente es, escaneado por la máquina de tomografía, y luego tarda un poquito en lo que la computadora reconstruye el estudio. La principal importancia de la prueba diagnóstica en enfermedades pancreáticas, uno es el diagnóstico en el caso de la pancreatitis y de sus variantes de severidad, y el caso del cáncer de páncreas es una prueba que permite el diagnóstico y que también nos determina el tratamiento. Aquí en México, desafortunadamente, por la falta de acceso, no se hacen tantos estudios, y los pacientes tienen un retardo en la realización de la prueba bastante amplio, de casi 2 o 3 meses desde que inician los síntomas. Y al ser una prueba fundamental para determinar el siguiente paso en el manejo de cáncer de páncreas, es esencial que más pacientes tuvieran acceso a ella, porque es lo que determina que un paciente pueda curarse o no.
Importante información, pero para entender un poco más el tema, desde luego darle voz a las personas que nos escriben es muy importante. Alfonso Martínez nos dice, excelente programa y un tema que es poco valorado en el diagnóstico inmediato por la complejidad de los síntomas. Abrazos. Mike Cavendish, buen día, ¿se puede relacionar una falla en el páncreas con una falla renal? Saludos. Ezequiel, ¿cómo saber si estoy enfermo del páncreas en sus primeras señales de alerta? Josué Michel Medina, saludos, somos afortunados en casa, puesto que ya hace más de un año mi esposa es sobreviviente de pancreatitis aguda grave. Pues qué bueno, nos da gusto. Ezequiel también nos agrega, medicamentos que influyen en el desarrollo de las enfermedades del páncreas, ¿cuáles pueden ser? Lili Cruz Huerta, va a estar interesante el tema. Mi esposo le dio pancreatitis Baltasar a los 35 años de edad. Solo vive con el 10% del páncreas y se le formó un quiste tiempo después de haberla padecido. Lo volvieron a operar para drenarle el quiste y afortunadamente todo fue un éxito cuando le daban el 85% de mortandad. Pausa y regresamos, no se vayan. Regresamos a Diálogos en Confianza. Al final del bloque anterior leía el comentario de Lili Cruz Huerta, que nos cuenta que a su esposo a los 35 años de edad tuvo una pancreatitis aguda grave, que lo volvieron a operar para drenarle el quiste y afortunadamente todo fue un éxito cuando solamente le daban el 25% de probabilidades de vida. Y vivió para contarlo, aunque quedó con diabetes y dolores de espalda. Lo que le llama la atención es que entraba más gente a terapia intensiva por tener pancreatitis en hombres. Esta ahora llamadas telefónicas nos dice Elena Díaz. Mi esposo tuvo la operación de Hoover, que es para el cáncer de páncreas. Entonces le retiraron el páncreas y obviamente también parte del intestino. Ahora está presentando como una especie de dolor en el estómago y toma omeprazol, como si se tratara de una gastritis, por lo que quiero saber si está dentro de su rango normal, si es lo adecuado o sería una consecuencia. Y felicita al programa. Muchas gracias, Elena. Esta otra llamada es de Carlos Rojas y nos pregunta, ¿qué consecuencias tiene que se retire el páncreas y esta persona siga consumiendo bebidas alcohólicas? Nos dice también, por otro lado, Arturo Peña Godoy, ¿qué relación hay entre el páncreas y la hipoglucemia? Víctor Hugo Romero, hace un mes un amigo murió, empezó con un dolor de estómago, lo llevaron al hospital y en menos de 2 días falleció de pancreatitis, así que agradezco mucho que toquen este tema. Claudia Acevedo Arauz, tengo 2 preguntas. La primera, ¿qué relación hay entre el síndrome metabólico y la función del páncreas? Y la segunda, ¿el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina significan lo mismo o hay diferencias? Isela Gutiérrez, a mi hijo de 21 años, que tuvo un tercer cuadro de pancreatitis, no ha tenido problemas de vesícula, no fuma, no toma, le han hecho muchos estudios y no saben cuál es la causa de esta enfermedad. ¿Cuál podría ser entonces la causa? ¿Qué alimentos puede comer una persona con este padecimiento y cuáles están prohibidos o no tan recomendados precisamente? María Guadalupe Hernández Escobar, ¿existe el trasplante del páncreas? María Elisa de la Peña, me quitaron 2 quistes de agua en el páncreas. Vivo con el 20% del páncreas. Esto producto de un diagnóstico tardío. Tomo enzimas pancreáticas y llevo una vida lo más normal posible. Por otro lado, nos dice Mari Carmen Pérez González, ¿cómo afecta a la función del páncreas el inyectarse insulina sin necesitarlo? Esta práctica es llevada en gimnasios entre personas que quieren incrementar la masa muscular y nos envía saludos. Muchas gracias. Angie Domingo, mi pregunta es la siguiente, ¿qué tan cierto es que mi páncreas produzca insulina de más y ese sea el motivo por el cual yo no tolere los alimentos muy dulces, incluso los dulces mismos? Y yo tenga un síntoma muy particular que es siempre tengo frío, aún en tiempo de calor. Después de los 3 o 4 de la tarde, aunque haga calor, yo me tengo que poner siempre un suéter o abrigarme muy bien. Parte de los comentarios y preguntas que nos han enviado hasta el momento, tenemos muchas más, pero lo haremos más adelante. Vamos a ver a continuación la siguiente cápsula de ultrasonido endoscópico. El ultrasonido endoscópico es un método que combina 2 técnicas, que es la endoscopía y el ultrasonido de alta frecuencia, y es un método que consiste en pasar una sonda flexible por el tubo digestivo alto o el tubo digestivo bajo del enfermo para evaluar enfermedades digestivas. Hay 2 tipos de ultrasonido endoscópico que realizamos.
Uno es en el tubo digestivo alto, en donde solamente requerimos 8 horas de ayuno del enfermo. Y en el caso del ultrasonido endoscópico del tubo digestivo bajo, requerimos una preparación para limpiar el colon. La preparación consiste en tomar 4 litros de un líquido que limpia, laxa al enfermo para eliminar todo tipo de residuo fecal. Es un procedimiento muy seguro, medianamente invasivo, pero muy seguro. Esencialmente procuramos que el enfermo no tome ningún medicamento que prolongue los tiempos de coagulación cuando estamos pensando en hacer biopsias o intervención de tipo terapéutico. Nosotros solemos ver enfermos arriba de los 18 años de edad. Este es un hospital donde no vemos enfermos pediátricos, de los 18 años de edad hasta los 80, 90. Sí puede ser dolorosa, fundamentalmente cuando hacemos biopsias o drenajes de intervención de tipo terapéutico. Por lo tanto, a todos los enfermos los sedamos, un anestesiólogo nos asiste. Es variable la duración del procedimiento, pero en general un procedimiento diagnóstico dura entre 30 y 45 minutos. En tanto que un procedimiento con biopsia o de intervención de tratamiento puede durar hasta 1 hora u hora y media. En general, después de la sedación, el enfermo pasa a una sala de recuperación, aproximadamente 1 hora de recuperación, y se va a casa. Cuando son procedimientos diagnósticos del tubo digestivo alto o bajo, el enfermo puede reiniciar su alimentación por vía oral 1 hora, hora y media después del procedimiento. El ultrasonido endoscópico es un método relativamente reciente, nació en los años 1980 y ha venido a revolucionar mucho el diagnóstico y la evaluación de enfermedades del tubo digestivo. Particularmente tiene importancia para evaluar las lesiones de la pared del tubo digestivo y de las lesiones por fuera del tubo digestivo. Como ven, ahí tenemos otro estudio diagnóstico para valorar el páncreas más adecuadamente. Damos las gracias al doctor Miguel Ángel Ramírez y vamos a platicar con Viviana. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Cuéntanos por qué estás aquí hoy con nosotros. Bueno, yo tenía 15 años, a las 2 semanas me diagnosticaron diabetes tipo 1, tenía 700 de glucosa. ¿Cómo te diste cuenta? Bueno, yo estaba en la prepa y no veía, a pesar de estar cerca del pizarrón y demás, no veía, tomaba mucha agua, iba mucho al baño, me sentía muy cansada. Hacer pipí. Ajá, exactamente. Se me hizo raro y fui con un médico y me dijo, te falta un síntoma para ser diabética. Al otro día me hice estudios y me lo diagnosticaron y desde un principio empecé a usar insulina. Actualmente uso 3 veces insulina, en la mañana, a la comida y en la noche. Todo el tiempo me estoy intentando monitorear, pero bueno, yo vivo muy contenta al lado de la enfermedad, porque yo es parte de mí, ¿no? A pesar de que siempre he sido delgada, porque muchas veces dicen que la diabetes es la gente que está gordita, ¿no? Yo siempre fui delgada y aún así mi páncreas fue el que ya no sirvió, no produzco insulina. Qué bueno que lo mencionas así, porque sí hay varios puntos importantes a tratar en relación a tu caso. Uno, ella tiene diabetes tipo 1, es decir, su páncreas no funciona, no produce la insulina. Dice que siempre ha sido delgada y hemos asociado la diabetes a obesidad. Esa es la tipo 2, en donde sí existe insulina, pero no funciona adecuadamente. Y esa sí es prevenible. Tú no podías hacer nada para prevenir lo que te estaba pasando a ti. Tenías 700 de glicemia, es decir, a niveles de glucosa en sangre, cuando lo máximo es 110. Entonces estabas en niveles muy altos, afortunadamente te detectaron muy a tiempo. Tenías mucha sed, orinabas mucho y estabas perdiendo peso. Esos son 3 síntomas claves para sospechar en gente joven. Entonces, como vemos, no solo se afecta la función exócrina, como estamos platicando con los doctores en la pancreatitis aguda. Tenemos en ti un caso y me da mucho gusto que le digas a la gente, ¿vives bien con diabetes? Sí, vivo bien. En alguna ocasión, bueno, me dio como una crisis. Fue asociada, bueno, también porque estuve estudiando, el estrés y demás también afecta. Más bien hay que saber controlar todo tipo de emociones. Me mandaron a hacer una plaquita en la cual pues vienen mis datos, mi nombre y demás, para que así pues ya me atiendan, porque en ese momento la gente no sabía qué me estaba pasando, ¿no? Pues muchísimas gracias por acompañarnos y darnos este testimonio que la parte endocrina del páncreas es muy importante. Muchas gracias, Viviana. Sí, de nada. Y nos preguntaba alguien también que dice que tiene mucha insulina. ¿Cómo esto? Sería interesante saber, la persona que llamó por teléfono, cómo le diagnosticaron esto. Se llama hiperinsulinismo. ¿Y qué causas hay de esto, doctores? Porque esto lo tiene que ver un endocrinólogo, pero también existe una enfermedad pancreática que puede
producir mucha insulina y por lo tanto, si tienes mucha insulina, se te va a bajar mucho el azúcar, te va a dar hipoglicemia y tener el frío que mencionaste. ¿Qué podemos decirle sobre esto? Pues, de la parte endocrina del páncreas existen incluso tumores productores de insulina, son tumores endócrinos, tumores que se originan en los islotes del páncreas, que son la parte de las células que producen la insulina, y eso se puede manifestar como hipoglucemias repetidas. Hay gente que puede tener años de tener este diagnóstico sin saberlo, porque se desmaya, de repente tiene mucha taquicardia, sudoración, sensación de hambre y curiosamente se le quita al tomar alimentos con azúcar, ¿no? Puede ser un tumor y eso hay que investigarlo porque son tumores que pueden ser benignos o malignos en un momento dado. Ok, dice, otro motivo más por lo cual estudiar el páncreas de manera adecuada. Para que terminemos con la pancreatitis aguda, doctores, ya vimos los factores de riesgo, se debe manejar dentro de un hospital y dicen que la gran mayoría de los pacientes tienen un buen resultado. Pero existe un porcentaje el que hay que tener muchísimo cuidado porque se pueden complicar y complicar severamente, lo mencionaste muy claro, pueden pasar meses en la terapia intensiva. No vamos a detenernos a hablar de tratamientos porque cada quien hay que individualizar. Nada más quiero comentar una cosa que mencionó el doctor Chan. ¿Por qué esta respuesta inflamatoria? ¿A qué te refieres con esta respuesta inflamatoria tan severa que requiere tanto líquido? Sí, es una parte importante. La pancreatitis, sea cual sea la causa, da una respuesta inflamatoria muy parecida. El 80%, como decíamos, que son leves, es una respuesta inflamatoria muy autolimitada, muy leve, por así decirlo. Las graves hacen una respuesta inflamatoria y eso quiere decir que se liberan mediadores de inflamación que el cuerpo tiene, que puede ser desde que uno se lastima un dedo, que la inflamación es muy local, a una pancreatitis en donde es sistémica, afecta a todo el cuerpo esa inflamación. Podríamos decir que todo el cuerpo está inflamado, por así decirlo. Y esto puede tener repercusiones a nivel del riñón, de los pulmones, que lo preguntaban, de los pulmones, de la sangre, de la presión arterial puede bajar mucho. Y es donde los pacientes requieren la terapia intensiva para poder pasar esa respuesta inflamatoria que tiene un tiempo determinado y después empieza a disminuir progresivamente. Ok, eso es muy importante que lo conozcan, lo ejemplificó perfectamente el doctor Carlos Chan comparando un dedo con el páncreas, que es real lo que sucede y los pacientes se pueden poner muy graves. Pasemos a la pancreatitis crónica, ¿qué es eso? Bueno, nuevamente la pancreatitis crónica, como su nombre lo indica, es una inflamación crónica, no va a ceder, no va a desaparecer, no estamos esperando que esto ocurra. Y desafortunadamente las funciones pancreáticas, tanto endocrinas como exócrinas, pueden irse deteriorando y perderse en diferentes porcentajes. Esto tiene implicaciones serias para el paciente porque puede ser que haya problemas de diabetes, por ejemplo, si la función endocrina es la que se ve más afectada, o bien problemas de digestión, si es la parte exócrina la que se puede ver dañada. ¿A qué voy? Son pacientes que se quejan de que tienen una mala digestión de los alimentos, que se la pasan inflamados, que tienen diarreas sin una causa aparente, y uno de los síntomas principales y que es por el que con mayor frecuencia nos van a buscar los pacientes es por un dolor que lleva años, que no le han podido bien a bien saber cuál es la causa y que ante esto el manejo tampoco ha sido el mejor o el más adecuado y entonces el paciente persiste con ello. Obviamente estos son, vamos a decirlo así, las etapas tempranas que se van manifestando y el dolor generalmente es el que los lleva cuando aparece a buscar atención. Desafortunadamente, antes de pensar en el páncreas, se piensa en muchas otras cosas, ya lo mencionaron, gastritis, colitis, que les cayó mal algún alimento y entonces el diagnóstico se va retrasando. Es un diagnóstico tardío, pero lo que sucede en la pancreatitis crónica es que a lo largo del tiempo se va perdiendo la función, las dos funciones principales del páncreas, una endocrina y la otra exócrina que tiene que ver con la digestión, por lo tanto es un paciente que no va a digerir de manera adecuada, no va a absorber los alimentos de una manera adecuada y van a tener diarreas, puede que tengan diabetes, van a estar perdiendo peso y tienen dolor abdominal. Estos pacientes, ¿por qué les da pancreatitis crónica? ¿Cuál es la causa más común? En general, la causa más frecuente es el consumo crónico de alcohol. Lo que mencionaba hace un momento el doctor Chan es básico distinguir.
Es decir, el paciente con pancreatitis crónica generalmente es aquel que a lo largo de los años ha tomado cantidades considerables de alcohol y el tabaquismo. Estos dos factores juntos son los que provocan la mayor frecuencia de casos de pancreatitis crónica. Puede ser una persona que no llegue a emborracharse respecto a lo que decían hace rato, pero que sin embargo de manera constante se toma 3, 4 copas por día por muchos años, y él es el que empieza a tener ese problema. Por lo tanto, también es una enfermedad más frecuente en los hombres. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico de la pancreatitis crónica es mucho más complejo que el de la pancreatitis aguda. Todo debe empezar por la sospecha de que este paciente, tu paciente que te va a visitar, pudiera tener pancreatitis crónica. La manera más tradicional es por medio de una imagen. La tomografía computada nos permite ver las alteraciones del páncreas. No existe desafortunadamente un estudio en sangre que nos permita este diagnóstico. Lo que se mencionaba, la amilasa y la lipasa, frecuentemente confunden aún a médicos que creen que con esas dos enzimas puedes diagnosticar pancreatitis crónica. Eso no es así. En relación con los nuevos métodos de imagen, el ultrasonido endoscópico, como mencionó el doctor Ramírez, ha venido a revolucionar tanto el diagnóstico como el tratamiento de las enfermedades del páncreas. Y pancreatitis crónica, se ha visto que el ultrasonido permite diagnosticar en etapas mucho más tempranas que todo el resto de las imágenes que existen hasta este momento. En el pasado se medía la grasa en la materia fecal, ¿se sigue haciendo? No como un método clínico de abordaje, es decir, sí es posible hacerlo en laboratorios, en protocolos controlados, pero es un método muy complicado tanto para el paciente como para el que lo va a medir. Es decir, tiene que juntar la materia fecal por varios días bajo ciertas condiciones, llevarla toda esta que reúna al laboratorio, y en el laboratorio le van a hacer varios métodos de estudio para poder determinar qué porcentaje hay. Es bueno saber que no se utilice tanto, porque en nuestra época sí se utilizaba. El doctor Uscanga, quien se portaba mal, lo mandaba al laboratorio de gastroenterología a medir grasa en materia fecal. Entonces, como acaba de decir el doctor, tanto para el paciente que lo sufre como para el que tiene que estar en el laboratorio midiendo esto no era nada padre. Bien, Oscar, ¿qué hay por ahí? Preguntas interesantes. Nos dice, por un lado, Patricia Florian: a mí se me formó un quiste en el páncreas por trauma, pero con ejercicio y dieta se logró disolver. Marta Ortega: gracias por transmitir un programa tan importante y de orientación pública. ¿Se puede adquirir una pancreatitis sin ser diabético? ¿Y cuáles entonces serían las causas? Nos saluda desde La Paz, Baja California Sur, Luis Enrique Escarrega Monreal. Muchas gracias y qué bello lugar. Saludos para allá. Susi Martínez también nos manda saludos. María Esperanza García: los hábitos alimenticios pueden causar en algunas ocasiones pancreatitis. ¿Qué factor específico detona el cáncer? ¿Qué alimentos debo ingerir? Las proporciones o las personas están más dispuestos a padecer la enfermedad. Saludos y bendiciones. Norma Irene: gracias por aportar información como este programa. Liz Heredia: cada vez que como algo como tostadas o lo que sea grasoso, me dan agruras y no puedo dormir. A veces solamente el vómito es mi solución. Ya me hice ultrasonido y no sale nada. A veces me da un dolor muy intenso que me deja sin aire y no puedo respirar debido al dolor. ¿Qué estudio entonces es el que debo hacer? Por favor, ojalá puedan orientarme. Y Alejandra Pérez Díaz también nos manda saludos. Pues muchas gracias a quienes se comunican. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos. No se vayan. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Qué bueno que continúan con nosotros. Mañana tocaremos un tema por demás apasionante y muy interesante que seguramente, si ya pasaron esta etapa, les hará recordar momentos muy agradables o tal vez no tan agradables de su vida. Pero hablaremos de aprendiendo a amar en la adolescencia. Y es que el primer amor o los primeros amores, cuando se vive enamorado en la adolescencia, se viven con una gran intensidad. Y la verdad es que uno piensa: yo daría la vida por esa mujer a la que tanto amo. En fin, ¿tú cómo viviste esta etapa de tu vida? Pero no solamente se trata de eso. Ahora, ¿cómo tus hijos, si están en la adolescencia, lo están viviendo? ¿Qué tanto compartes o qué tanto te mantienes ajeno a esa situación y los dejas vivir lo que tienen que vivir? Porque evidentemente, no todos, pero también salimos más o menos con
corazón un poco coarteado, por así decirlo, si no nos fue tan bien con ese primer amor. Pero hay muchas cosas y muchos temas importantes en este asunto para que nosotros podamos acompañar a nuestras hijas y a nuestros hijos en esta fase tan importante de la vida. Así que no se pierdan este programa en punto de las 9 de la mañana, o bien si quieren asistir aquí al estudio, pueden marcar en este momento al 5341 4435 y con mucho gusto les apartamos un lugar. Vamos a ver a continuación, vamos a dar lectura a este comentario primero de Susana Sala Priego y nos dice: ¿podrían hablar de qué es el CPRE y del protocolo para confirmación de tumor en páncreas? Nos lo agradece mucho y a continuación, debido a ello, presentamos la cápsula de la biopsia de páncreas. El páncreas es un órgano de difícil localización, mucha gente no sabe dónde se encuentra. Se encuentra en la cavidad abdominal por detrás del estómago. Tiene 3 partes el páncreas anatómicas, o 4 diría yo: la cabeza del páncreas, el cuello del páncreas, el cuerpo y la cola del páncreas. En términos generales tiene 2 grandes funciones: una función endocrina, que se encarga de producir hormonas como la insulina, y la función exócrina, produce enzimas para digerir los alimentos. Aquí en México, al menos en cáncer, en relación a cáncer de páncreas, es considerado probablemente la 6ª causa de cáncer. A nivel mundial se considera la 3ª causa de muerte por cáncer. Es un órgano muy difícil de operar en un área muy complicada, de manera que requiere mucha especialidad, mucho estudio en diferentes disciplinas para poderlo abordar y para poder tratar estos padecimientos. La pancreatitis aguda es una inflamación aguda, como su nombre indica, del parénquima pancreático. Del tejido del páncreas. Tejido del páncreas. También es difícil su evaluación y muchas veces el diagnóstico de la enfermedad no llega en el momento justo. Es una enfermedad que causa una respuesta inflamatoria dentro del organismo muy grave, muy severa. La causa, prácticamente depende del sexo del paciente. En los hombres, el alcohol, el consumo excesivo de alcohol es la causa más frecuente de inflamación de este órgano, y en las mujeres, la presencia de litiasis vesicular, que logren que una de estas piedritas, como lo mencionabas, se fuera hacia la calle principal y la obstruyera. La pancreatitis aguda, ¿qué síntomas tienen los pacientes? Los síntomas con los cuales inician los pacientes usualmente es dolor muy intenso en la boca del estómago, que usualmente lo sienten como si atravesara el abdomen. Pueden en algunos casos también tener náusea, tener vómito, pero principalmente es el dolor. En esta oportunidad, esta lesión que observamos en la pantalla, esta área negra, es anormal. Una de las utilidades que ha venido a revolucionar el ultrasonido endoscópico y el diagnóstico y tratamiento de enfermedades gastrointestinales es el advenimiento de la biopsia guiada por ultrasonido endoscópico, se llama. Esto consiste en pasar a través del canal de trabajo de la misma sonda de ultrasonido una aguja especial que puede verse en tiempo real en la imagen del ultrasonido endoscópico. Nosotros pasamos esta aguja de punción, se llama, a través de la pared gastrointestinal para tener tejido de los órganos o lesiones por fuera del tubo digestivo. Hacemos en general inserciones y retracciones, se llaman pases estos movimientos. El tejido que obtenemos en la aguja de punción se extiende en laminillas y se manda a analizar en patología. En general, cuando un enfermo viene para una evaluación para punción, aspiración, para biopsia, en general hacemos una primera parte que es la evaluación diagnóstica del problema. A partir de esa primera parte de evaluación diagnóstica decidimos si el enfermo necesita una punción, una biopsia o no. Si la necesita, en el mismo procedimiento, en el mismo evento de sedación, a continuación de la evaluación diagnóstica se hace la punción biopsia. El tejido que se obtiene por aspiración en la aguja se extiende en unas laminillas de cristal especiales que después se meten en un frasco con formol. Este tejido así fijo, preparado, se manda al departamento de patología para que el patólogo la procese y se haga una interpretación al microscopio de este tejido y un diagnóstico definitivo. Es muy importante porque hasta antes del advenimiento del ultrasonido endoscópico,
era muy difícil acceder a ciertos tejidos, órganos. De alguna forma los métodos convencionales como tomografía o resonancia magnética eran limitados en la evaluación de ciertos padecimientos gastrointestinales. Hoy día con la llegada del ultrasonido endoscópico se puede evaluar particularmente en el territorio de la oncología tumores o lesiones de la pared del tubo digestivo o de órganos alrededor del tubo digestivo. Lo clásico, por ejemplo, es diagnosticar y tomar biopsias del páncreas, del mediastino, la cavidad que está entre ambos pulmones, del hígado, de las vías biliares, de la vesícula, de ganglios en el abdomen, que son áreas de difícil acceso mediante otros métodos diagnósticos, ¿no? Bueno, como vemos, el ultrasonido endoscópico nos permite no solamente tomar biopsias, sino que ahorita vamos a hablar de una de las preguntas que se hizo de complicaciones de pancreatitis aguda, sobre todo como drenar quistes. Y hubo una pregunta que nos decían que es una CEPRE. Doctor, ¿nos puedes explicar qué es una CEPRE? Sí, las CEPRE son las iniciales de un procedimiento endoscópico muy complejo, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Esto es que actualmente podemos acceder a las vías biliares y conductos del páncreas sin necesidad de tener que abrir una cirugía tradicional. Es decir, a través de la boca metemos un tubo que llega hasta el duodeno, donde está la desembocadura de estas calles que decías al periférico, y a través de un pequeño orificio que se llama esfínter de Oddi, que normalmente mide entre 1 y 2 milímetros de diámetro, podemos acceder ya sea a la vertiente biliar, que de ahí el nombre de colangio, eso se refiere a la vía biliar, y pancreatografía, es decir, nos podemos también introducir al conducto del páncreas. Y a través de ese acceso podemos realizar procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos, ya sea extraer piedras de la vía biliar o del páncreas, o colocar prótesis, stents que nos permiten mantener abiertos esos conductos para que el paciente se mantenga pues en condiciones adecuadas. Perfecto. ¿Por qué hablo de quistes? ¿Qué tipo? ¿El páncreas también se enferma de quistes o son complicaciones o salen los quistes? ¿Qué hay de los quistes pancreáticos? Eso es muy importante y ha habido algunas preguntas del público. La pancreatitis aguda, cuando se inflama mucho el páncreas, que ya dijimos, puede romperse parte del cuerpo del páncreas, del parénquima, y fugar líquido pancreático. Alguien preguntó también que tuvo un trauma y tuvo un quiste. Entonces ese líquido pancreático que se sale del páncreas puede formar un quiste que en realidad se llaman pseudoquistes, porque no es un quiste verdadero, vamos a hablar de eso. Ese pseudoquiste es una complicación tardía de la pancreatitis aguda grave, que se rompe el conducto, se sale el líquido, ese líquido se enquista con tejido de granulación y se llaman pseudoquistes. Pero también existen quistes reales pancreáticos que son tumores quísticos. Y a veces es difícil la diferenciación entre un pseudoquiste provocado por una pancreatitis a un tumor quístico verdadero. Se pueden ver exactamente igual por radiología. Si es una paciente o un paciente que tiene antecedente de pancreatitis aguda grave, que estuvo en terapia, que tuvo necrosis pancreática, uno podría asumir que eso es un pseudoquiste. Pero hay gente que no tiene ese antecedente, que simplemente en un estudio de radiología se le encontró un tumor quístico, y eso es otra patología totalmente diferente. Pueden ser lesiones premalignas o incluso malignas. ¿Y benignas? Totalmente. Hay quistes benignos y quistes malignos. Entonces, siempre que haya un quiste en el páncreas, hay que estudiar por qué. Si tienes el antecedente de una pancreatitis aguda o de alguien preguntaba un trauma nos referimos a un traumatismo, a un golpe, como un choque y el volante aquí. Yo me acuerdo también de alguien que le dio una patada a un caballo una vez y le partió el páncreas y entonces se hizo un quiste. Entonces, estos son los antecedentes, pero se pueden tratar ya sea por ultrasonido endoscópico. Sí. Ahorita vamos con los cirujanos son re bravos, los hemos dejado hablar mucho, que nos expliquen cómo se puede tratar el páncreas, porque ya hay varias preguntas quirúrgicas. Pasemos a otro tema que a todos nos interesa, el cáncer de páncreas. ¿Qué tan prevalente es? ¿Qué tan común? ¿A quién afecta? ¿Y qué factores de riesgo hay? Pues no es precisamente uno de los cánceres más frecuentes, pero por lo menos aquí en México las estadísticas hablan que hay alrededor de 3.5 casos por cada 100,000 habitantes. Creemos que en los siguientes años cada vez va a ser más frecuente y el problema es que desafortunadamente la mayor parte de los pacientes al momento de ser diagnosticados ya tienen cáncer avanzado. Entonces solo cerca del 15-20% de los pacientes al diagnóstico pueden ser todavía candidatos a cirugía. ¿Por qué
son pocos los candidatos a cirugía? Porque el diagnóstico es tardío, pero ¿por qué es tardío el diagnóstico? ¿Por falla en el diagnóstico médico o por la ausencia de síntomas? Aquí tuvimos un caso afortunado que se pintó de amarillo rápidamente la paciente, entonces se pudieron dar cuenta, pero eso es solo si está en la cabeza del páncreas. Si está más en otro lado del páncreas, del tumor, puede que no dé ninguna sintomatología. Así es, o sea, la localización del páncreas hace que los síntomas se detecten de forma tardía y es uno de los factores por lo cual se detecta no en el mejor momento para tratarlo. Pero el diagnóstico tardío es también otro factor importante. De hecho, nosotros en el Instituto estamos haciendo un estudio comparativo con un hospital de Estados Unidos para ver estos factores de diagnóstico, cómo impactan en el manejo del cáncer de páncreas. Y hemos visto, por ejemplo, en el momento en que el paciente tiene los síntomas y tiene el estudio diagnóstico, aquí en México nos tardamos cerca de 20 días. En Estados Unidos un paciente tiene un estudio de imagen en 1 o 2 días. Ese es uno de los problemas graves. Es uno de los factores. Otro es que muchos médicos no lo sospechamos. ¿Nos podrías hablar un poco de factores de riesgo para cáncer? Yo me voy a ir al público, que tenemos a alguien que nos quiere platicar de esto, pero venos diciendo qué factores de riesgo existen. Yo creo que el principal factor de riesgo es el tabaquismo, como ya lo había comentado el doctor Chan, pero hay otras cuestiones, son la obesidad. Pacientes que tienen antecedente de pancreatitis crónica también tienen un poquito más de riesgo que la población general para presentar cáncer. La diabetes, aunque no es un factor de riesgo, sí puede ser uno de los síntomas de presentación. Un paciente que es recientemente diagnosticado con diabetes o tiene un descontrol importante de control de la glucosa, pérdida de peso, puede ser una bandera de alarma para diagnosticar cáncer de páncreas. Bien, estoy aquí con Ruth, que nos va a platicar su historia. Hola, Ruth, ¿cómo estás? Buenos días. Pues a mí me diagnosticaron cáncer, pero justamente en la cirugía. En el momento en que soy intervenida para retirarme un tumor de cola y cuerpo de páncreas, es donde el doctor, en este caso fue el cirujano oncólogo, el doctor Cepeda, Ernesto Cepeda Castilla, quien descubre que tengo cáncer. Pero a ver, no, espérame, vamos a barajearla más temprano. Okay. Descubrieron, durante la cirugía confirmaron el diagnóstico por biopsia que era cáncer, pero te operaron, ¿por qué motivo? No, la biopsia salió que no tenía yo células. Pero vámonos para atrás, ¿cómo te diste cuenta que estabas enferma? Ok, porque empecé con un dolor abajo de la costilla y me decían los doctores a los que yo acudía que era por exceso de ejercicio, porque yo hago mucho ejercicio. Y que era dolor de caballo. Que era dolor de caballo, cierto. Y posteriormente se corre el dolor hacia la parte de atrás, a la altura de los riñones, y me dicen que son cálculos renales, infección en las vías urinarias, y nada de eso era. ¿Te hicieron estudios de radiología como los que hemos visto? Sí. Y ahí salió. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó en que hicieron el estudio radiológico de tomografía, me imagino, y que empezaste los síntomas? ¿Cuánto tiempo transcurrió? Ahorita hablaron de un proceso relativamente aproximadamente 11 meses. Muchísimo. El día 24 de diciembre del 2015 es donde me diagnostican que tengo un tumor en páncreas. Te dicen que tienes un tumor y todavía no sabían qué tipo de tumor Así es. es. Entonces, ¿te operaron Me y te lograron quitar todo? Sí, me quitaron cola y cuerpo de páncreas, me dejaron la cabeza de páncreas, me quitaron parte de intestino, parte de estómago, glándula suprarrenal izquierda, 13 ganglios y me dejaron una colostomía. Una colostomía quiere decir que está drenando el colon hacia una bolsita que tienes en tu abdomen. Así es. ¿Y estás recibiendo tratamiento oncológico? Terminé hace un mes mi ciclo de quimioterapia, que fue la más agresiva, porque para esto también me dijeron que mi cáncer es el más agresivo, que estaba en fase 4. Ok, ¿y cómo te sientes? Ahorita me siento de maravilla. Ya después de la quimio. Sí. Okay, de hecho, contenta. me pusieron un catéter puerto, que es por donde me suministraban la quimioterapia. Te dejan un catéter para estarte dando la quimioterapia y no Así te tengan es. que estar picando cada vez que vas. Así es. ¿Qué le quieres decir a la gente que nos está viendo? Bueno, principalmente que se cuiden mucho, independientemente de que yo fui una persona deportista y que cuidaba mucho mi alimentación, eso no es un índice de que vas a ser sano, porque incluso cuando lo comenté con mi médico, el cirujano, él así como que se burló un poquito en decirme, ¿y de qué te sirvió que te cuidaras, no?
Si de todas maneras me dio. Entonces, yo el consejo que les doy a todos los pacientes o enfermos, que se cuiden, que se amen, que hagan ejercicio, coman sano y sobre todo que se amen, de verdad que se amen. Muchas gracias, Ruth, por tu comentario. Yo siempre les comento a las gentes que las enfermedades aparecen por mala suerte, como te tocó a ti, causadas, por ejemplo, te da una pancreatitis aguda por alcohol porque agarraste una borrachera tremenda, o una pancreatitis crónica por ingesta continua, o porque tengas un problema genético. Pero tenemos una llamada que tiene que ver con esto, Oscar. Así es, nos dice Janet G. Silva, tengo un conocido con cáncer de páncreas y la verdad es que lamentablemente solo le dan vueltas y vueltas en el hospital. ¿Podrían decir si se tiene un buen pronóstico o es necesario que vaya a consultar una segunda opinión? ¿Y cuál es el índice de recuperación? Lo que decías, ¿qué tan importante es que sea detectado a tiempo para que pueda tener un tratamiento y un mejor pronóstico, ¿no? Yo creo que esto es clave y como hemos dicho en prácticamente todos los lunes, mientras más temprano te diagnostiquen el problema, en casi todas las enfermedades va a ser mucho mejor tu solución o la resolución del problema. Ahorita vamos a hablar de porcentajes de éxitos, pero nos van a comentar los doctores que depende directamente de la fase en la que se diagnostique el problema. Vamos a regresar para platicar un poco sobre la cirugía de páncreas. Ya vimos que la anatomía de páncreas no es una anatomía sencilla, está muy pegado a la columna, que está en el abdomen, pero está hacia atrás, entonces por eso implican las cirugías que se remuevan una gran cantidad de órganos, como nos acaba de platicar Ruth. Pero vamos a regresar a hablar de la cirugía y qué ventajas ofrece cuándo se debe tratar a un paciente quirúrgicamente para poder salir de este problema. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza y regresamos con ustedes hablando del páncreas. Hoy es lunes 13 de febrero y mañana 14 de febrero para muchas personas un día importante. Y sí es un día muy importante porque se celebra el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, este 14 de febrero. ¿Qué son? ¿Tienes la información con respecto a esto? Bueno, hasta 10 de cada 1000 bebés nacen con alguna cardiopatía congénita. ¿Cuáles son las causas? Alteraciones en el desarrollo embrionario del corazón, principalmente entre la 3ª y la 10ª semana de la gestación. Pero ¿qué tanta información tenemos al respecto? ¿Cómo podemos prevenir una situación como tal? O estar preparados simplemente para acudir al especialista adecuado y tener para nuestras hijas o nuestros hijos, si nacieron con esta problemática, pues entonces la debida atención. Bueno, pues entonces la invitación es para que estén al pendientes de este Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas para ver qué información desde luego se propaga y estar muy conscientes de la misma situación. Vamos a ver a continuación una cápsula sobre radiología intervencionista. La radiología intervencionista es un área de la radiología que se enfoca a realizar procedimientos invasivos que tienen el objetivo de realizar diagnóstico y tratamiento. En algunos casos contribuir al diagnóstico para diferentes especialidades y la realización de procedimientos invasivos que son como tal aportan parte o todo el tratamiento de algunas patologías en contribución con diferentes áreas de especialidad. Es una amplia gama de instrumentos. Se divide principalmente en procedimientos vasculares y no vasculares. Los procedimientos vasculares como tal se enfocan en invadir, entrar al territorio vascular, ya sea arterial o venoso, ¿sí? Navegar con una guía de radiología, con una guía de rayos X, hacia diferentes órganos que pueden ser riñón, hígado, pulmón, cerebro incluso, y a otros territorios vasculares como son las piernas, brazos. Esos son los procedimientos o el acceso que tenemos. Tenemos muchos instrumentos que son desde catéteres muy pequeñitos a catéteres más grandes que nos sirven como canales para introducir instrumentos y esos instrumentos llevarnos a un diagnóstico o a un aporte de tratamiento. Y los no vasculares se dedican a hacer desde procedimientos como una biopsia, que es introducir una aguja al hígado o al pulmón o a diferentes órganos, obtener un pedazo de tejido y ese tejido llevarlo a un laboratorio de patología para que nos dé un diagnóstico. Bueno, estos procedimientos anteriormente, un ejemplo, la biopsia se hacía para tomar una muestra de este tejido por medio de una aguja a través de la piel.
Todavía se sigue haciendo en algunos casos específicos, aunque ya ahora hay otras áreas que contribuyen a esta patología de una forma un poco más dirigida que nosotros. La radiología intervencionista contribuye en la pancreatitis o cáncer de páncreas como una de las alternativas que hay para el abordaje de estas complicaciones. Un ejemplo es la presencia de colecciones, abscesos, ¿sí?, asociados a pancreatitis. Pueden ser drenados, pueden ser evacuados por métodos mínimamente invasivos como es la radiología intervencionista, es decir, a través de una punción, guiado por un ultrasonido, por una tomografía, se puede poner un catéter que sirva de drenaje, que sirva de vía para sacar ese líquido que está ahí. Y de igual forma, para el cáncer de páncreas, cuando obstruye la vía biliar, cuando tiene algunas complicaciones en estructuras asociadas, vecinas, podemos contribuir poniendo un catéter, ayudando a derivar estructuras que están obstruidas, como vía biliar, como otras estructuras. En la actualidad, para las complicaciones asociadas al cáncer de páncreas, la radiología intervencionista tiene un papel fundamental, ya que podemos hacer mínima invasión sin llevar al paciente a una cirugía, no reemplazándola nunca, pero sí contribuyendo de una forma bastante de la mano con la cirugía para tratar la patología o sus complicaciones. Bien, pues tenemos muchas llamadas y comentarios. Comenzamos rápido. Cristi Núñez, ¿qué cuidados debo tener? Hace 3 días me quitaron la vesícula porque el día último del año llegué a urgencias con pancreatitis aguda y una colección de líquido en la cola del páncreas. Estuve hospitalizada 9 días y ahora, ¿cómo debo cuidarme? ¿Qué debo hacer? Mil gracias. Alejandro Hernández, tengo 15 años y yo sufrí pancreatitis aguda o crónica. No recuerdo bien, pero sé que hubo una pequeña necrosis. Afortunadamente no tengo efectos secundarios. Me operaron a la edad de 13 años y me operaron en 2 ocasiones. La primera fue de urgencia y solo me hicieron un lavado ya que tenía líquido en el estómago, agua con coágulos de sangre. Y cabe decir que esto se produjo por cálculos en la vesícula biliar y en la segunda me quitaron la vesícula. Alicia González, mi mamá murió hace 1 año de cáncer de páncreas y a ella le fue detectada diabetes 1 año antes. Entonces, los especialistas del Centro Médico Nacional me explicaron que es común que tengan padecimientos de diabetes para después terminar en el páncreas, algo que no se ha mencionado durante el programa. Oscar Fernández, me quitaron el páncreas hace 4 años. Tengo que consumir 5 veces insulina y unas pastillas. Me lo quitaron porque tenía una obstrucción de piedra en la vesícula y por esta razón en el páncreas o mi páncreas se murió. María Antonieta Lara, hace 12 años tuve pancreatitis. De ahí entonces hasta la fecha soy diabética. Fue por la pancreatitis que me dio diabetes y me podría volver a dar pancreatitis, nos pregunta. Esta otra llamada es de Luz María González. Me internaron hace 11 años porque tenía el páncreas inflamado. No me operaron hasta que se me desinflamó, pero me quedó el azúcar alta y me recetaron metformina. ¿La diabetes es la consecuencia de la operación que me realizaron o se debe a otra situación? Un anónimo nos comparte, estuve internado 5 días por una pancreatitis por exceso de grasa. Aún no me dan de alta, pero me gustaría saber qué opinión me podrían dar los especialistas. Silvano López Gaitán, hace 5 años empecé a sentirme mal del estómago. En 2 ocasiones me han dado ganas de vomitar, de ir al baño y se me bajó la presión. No tolero comer algo muy dulce. El doctor me ha dicho que tengo muy irritado el estómago y en las endoscopías no sale nada fuera de lo normal. También desde hace 1 año no veo bien. ¿Qué me recomiendan los especialistas? Ivoncita González, a mí me dio una pancreatitis litiásica biliar 28 días después de que nació mi bebé. Estuve 5 días en terapia intensiva sin comer y otros 6 en piso ya con alimentos blandos. Salí y al mes me dio otro episodio. Otra vez pasé 5 días sin comer y cuando me pasaron a piso afortunadamente me quitaron la vesícula. Gracias a Dios todo va bien y no me dio diabetes afortunadamente. Betty Pérez, mi esposo es diabético y ya tuvo 2 hospitalizaciones por pancreatitis. Tiene 35 años, ya es insulino dependiente y mi pregunta ¿es mejor estar con insulina ya de por vida? Mi mamá murió de cáncer de páncreas, nos comenta Cristina Rivas, y no tuvo síntomas sino hasta que ya no hubo nada que hacer. Sus descendientes tienen probabilidades de padecerlo.
Esta otra de María Montserrat Flores, que dice, mi padre murió de pancreatitis aguda y nunca tampoco tuvo síntomas hasta ese día. Él no bebía, no fumaba, tomaba muchos tés y un día antes hizo un coraje muy fuerte. ¿Esto pudo haber detonado la pancreatitis o podría ser un problema congénito? Ya que somos 8 hermanos, 5 varones y 3 mujeres, 5 de los cuales manejamos niveles altos de triglicéridos y colesterol. Él murió casi hace 15 años. En ese entonces nos dijeron que no había cura. Ahora he oído varios casos que salen adelante. Otra pregunta también que nos hacían es si se puede regenerar. Y un comentario también de MK Sol que nos decía, escuchando el programa me he dado cuenta que yo he bajado de talla 7 a talla 3, de hecho lo tenemos allí en pantalla en este momento, de talla 7 a talla 3, todo el tiempo tengo mucha sed y ganas de ir a orinar. Me enfermo constantemente del estómago, podría ser algo relacionado también. Me tomo todo el tiempo, necesito estar comiendo dulces y me da mucho frío también. Yo creo, recuerden que no damos consultas por televisión y ustedes no deben de dejar que les den consultas tampoco por televisión porque son únicos y a cada quien hay que valorar. Aquí esta respuesta a lo que acabamos de ver en pantalla es que vayas con tu médico y te midan básicamente una química sanguínea y ahí van a saber más o menos qué está pasando y el médico te va a indicar qué hacer. Yo creo que vamos respondiendo algunas de las preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con cirugía. Ustedes nos dijeron que es hasta el siglo pasado que inició la cirugía de páncreas. Y hubo una pregunta que hablaba que lo operaron de Hoover, no se llama Hoover, ha de ser Whipple, la cirugía del páncreas. ¿Por qué es tan aparatosa la cirugía pancreática? Pues es complicada por la posición del órgano, porque hay mucha vasculatura alrededor del... Muchos vasos sanguíneos, vasos grandes, la arteria mesentérica y la vena mesentérica, y esto hace compleja la cirugía, hay riesgos de sangrado. Al ser también un procedimiento que no se hace con mucha frecuencia, requiere que lo hagan cirujanos que lo hacen con bastante especializados en cirugía pancreática y tienen un volumen operatorio alto. Si haces 1 o 2 casos al año, pues eso es poco seguro para los enfermos. Ok, ¿qué más nos pueden decir de porcentaje de recuperación, por ejemplo, de un cáncer con la cirugía? La cirugía, el cáncer de páncreas cuando se presenta en la cabeza del páncreas, que es lo que decíamos, da esa alarma de ictericia, el paciente se pone amarillo y son tumores más pequeños y más tempranos. Cuando es en el cuerpo o en la cola, generalmente es más tardío el diagnóstico porque no da síntomas, no se pone amarillo el paciente y empieza a perder peso, pero no le hace mucho caso, etcétera. Entonces, los de cuerpo y cola generalmente incluso son no resecables, pero los de la cabeza sí. Últimamente se está tendiendo a usar más quimioterapia antes de la operación incluso para tener el mejor resultado, pero la cirugía consiste entonces en quitar la cabeza del páncreas, todo el duodeno, las vías biliares, la vesícula, el duodeno completo con parte del intestino y luego reconstruir eso que se cortó. Entonces el páncreas, que se quitó una tercera parte, se hace una unión hacia el intestino, las vías biliares que se cortaron cerca del hígado se hace una unión también y el estómago que se cortó en su salida hacia el duodeno también se hace una unión ahí. De tal manera que la recuperación pues es lenta. Es una cirugía muy complicada. Muy complicada, la anatomía como bien entiendes, se cambió toda por dentro, aunque poco a poco el paciente empieza a comer normal y la calidad de vida a 6 meses de la operación debe ser totalmente normal, totalmente recuperado y el paciente ni cuenta se da de lo que pasó ahí adentro en realidad. Comentaba alguien que tiene dolor post cirugía, su familiar, ¿qué le podemos decir? ¿Que es normal? Pues es normal al principio, sí hay ciertos ajustes, pero si persiste, sí hay que hacer más estudios de imagen y otras cosas para valorar por qué le está doliendo. Eso puede ser múltiples causas, ¿no? Vamos a ir contestando algunas de las preguntas. Hay muchas que nos hablan de las causas de la pancreatitis aguda, ya los hablamos, son sobre todo alcoholismo, triglicéridos elevados, algunos medicamentos que ya los comentó el doctor y alimentación muy abundante, sobre todo en grasas, tengan mucho cuidado. ¿Y dónde entra la genética en las enfermedades del páncreas? Sí, esto es también fundamental, sobre todo en cáncer de páncreas. Por ahí comentaba alguien que no tenía antecedentes tenía una dieta adecuada, ejercicio, no obesidad. Y el cáncer de páncreas sí tiene factores de riesgos ambientales, que son de lo que hemos hablado. Pero también hay un componente genético muy importante. Y hay enfermedades o mutaciones que las familias van heredando y que esto te puede predisponer al cáncer de páncreas. Hay cáncer de páncreas familiar, en donde hay varios miembros de una familia con cáncer de páncreas. Hay pancreatitis crónica hereditaria, que tiene un alto riesgo de cáncer de páncreas. Hay otras enfermedades de pólipos en el colon, pólipos en el duodeno, y esas poliposis
tienen mutaciones que comparten también el riesgo para cáncer de páncreas, de tal manera que hay gente que no tiene ningún factor de riesgo ambiental, pero tiene las mutaciones, y particularmente en esos, el evitar fumar y el hacer todo el estilo de vida que hemos hablado es todavía más importante. Hay gente que piensa que fuma porque de algo se ha de morir. Bueno, pues puede garantizar que sí se va a morir algo relacionado al tabaco. Si uno puede influir en algo es quitando esos factores. Ya si tu genética te lleva a eso, bueno, pues ya será otra cosa, pero uno puede influir hasta cierto punto con los factores ambientales. Alguien nos comentó que tuvo una pancreatitis, lo operaron y sigue bebiendo alcohol. ¿Qué peligro tiene y si puede volver a dar pancreatitis? Que fue otra pregunta. Eso es muy claro. O sea, un paciente que ya tuvo un episodio de pancreatitis, si persiste con ingesta de alcohol, el riesgo cada vez es superior, y el riesgo de tener una complicación grave, incluso de morir en los episodios subsecuentes, es superior. Es mayor. Sí. ¿Qué tanto se asocian las enfermedades de páncreas o las cirugías de páncreas o las pancreatitis con la hipoglucemia? Bueno, la hipoglucemia puede ser consecuencia de alguno de estos padecimientos que se mencionó, de la cirugía, como algunas veces tienen algunos trastornos del vaciamiento que les provoca una secreción inapropiada de insulina, vamos a decirlo así, que los lleva a hipoglucemias, pero también puede ser consecuencia de una enfermedad propia del páncreas, como se mencionó hace rato, de un tumor. Hay tumores del páncreas que producen demasiada insulina. Entonces puede ser también un síntoma de este tumor. O sea, ahí sí hay que personalizar cada paciente. Sí. Nos preguntaban sobre el síndrome metabólico y el páncreas y la resistencia a la insulina. Ya tuvimos un programa y se los recomendamos que lo vean, de síndrome metabólico. Síndrome metabólico va con resistencia a la insulina, es decir, antes de ser diabético, y aquí es sobre todo la influencia en la diabetes tipo 2, no como Viviana que tiene la tipo 1 que no podemos hacer nada. La tipo 2 sí es prevenible, y aquí es donde implica la medicina preventiva, entrar a actuar con toda su fuerza, mantener un estilo de vida sano y, como lo han comentado aquí, evitar la obesidad. Mi hijo tuvo una pancreatitis y no tiene causa. ¿Qué pudo haber sido? De las causas que ya dijo Félix hace rato, falta mencionar, incluso los tumores pueden causar pancreatitis. Un cáncer de páncreas puede abrir como pancreatitis. Evidentemente en una persona tan joven como probablemente es este niño, pues no es difícil pensar en un cáncer. Definitivamente puede haber causas idiopáticas, causas no claras, que van a desarrollar una pancreatitis crónica en el futuro, pero que se van presentando como episodios aislados de pancreatitis que se va recurriendo, y pues una pancreatitis crónica que no tiene una causa aparente. Otra cosa pueden ser las anomalías anatómicas de la desembocadura del conducto pancreático con el conducto biliar. Esas son también algunas potenciales causas de pancreatitis para ver qué es. Que hay que estudiar. Aquí yo creo que vale o especial atención a lo siguiente. Hasta hace 15, 10 años, antes del advenimiento del ultrasonido endoscópico, se sabía que más o menos 20 o 30% de los pacientes con pancreatitis nunca se llegaba a determinar la causa, a pesar de hacer todos los recursos que se contaban en ese momento. Después del ultrasonido endoscópico, se ha logrado tener el 70 u 80% de las causas en ese grupo de pacientes que antes no se lograba. Pero aún así queda un porcentaje Aún así muy queda pequeño. un 10% del total de pacientes sin que logremos el diagnóstico. Y no hemos mencionado, vamos a tener que ir a un corte, pero hay otra causa de pancreatitis que se llama la pancreatitis autoinmune, en donde nuestro cuerpo crea anticuerpos que atacan el páncreas. Entonces, si tienes una enfermedad pancreática o se sospecha, lo ideal es ir a una clínica como esta clínica única que hemos estado hablando, que existe en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, para que den específicamente con tu caso y se sepa qué se puede hacer en referencia a la patología específica que tiene cada quien. Otra pregunta rápida, ¿existe trasplante de páncreas? Sí, sí existe. ¿Aquí en México se hace? Muy poco, no se hace. Todavía no estamos un poco en pañales, pero eventualmente va a ser uno, en el futuro se llegará a hacer. Bueno, tiene mucho tiempo, pero el páncreas se puede reemplazar con insulina y con enzimas. Okay. Entonces por eso no es tan popular el trasplante de páncreas. Perfecto, nos vamos a un corte, estamos en Diálogos en Confianza hablando de enfermedades pancreáticas. Regresamos ahorita para el último bloque, que estamos con ustedes. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. El próximo lunes nuestro tema será cómo saber que mi hijo es de talla baja.
Y es que no todos los niños que lucen baja de estatura presentan talla baja. Existen parámetros bien definidos para catalogar a un niño como portador del síndrome de talla baja, y estos criterios se establecen solo mediante la medición adecuada y periódica de un niño por parte de su pediatra. Pero alrededor del tema la verdad es que hay muchas opiniones, porque todo el mundo tiene una cierta idea de qué es lo que podría estar pasando, o no, es que debe de comer tal cosa, su tío tal creció mucho más, o tú debes de jugar básquetbol para que te estires. Y la verdad es que solamente las y los especialistas pueden decirnos si precisamente nuestras hijas o nuestros hijos presentan este síndrome de talla baja. Pero para eso, entonces hablaremos de este tema el próximo lunes, en punto de las 9 de la mañana. Y el teléfono para apartar su lugar, 53 41 44 35, y aquí nos vemos la próxima semana. Vamos a ver a continuación el resumen de la segunda parte y enseguida una cápsula que nos habla del tratamiento de la pancreatitis y el cáncer de páncreas. La pancreatitis crónica, como su nombre lo indica, es una inflamación crónica, no va a ceder, no va a desaparecer. Puede ser que haya problemas de diabetes, por ejemplo, si la función endocrina es la que se ve más afectada, o bien problemas de digestión, si es la parte exócrina la que se puede ver dañada. Son pacientes que se quejan de que tienen una mala digestión de los alimentos, que se la pasan inflamados, que tienen diarreas sin una causa aparente. Uno de los síntomas principales, y que es por el que con mayor frecuencia nos van a buscar los pacientes, es por un dolor. El paciente con pancreatitis crónica generalmente es aquel que a lo largo de los años ha tomado cantidades considerables de alcohol y el tabaquismo. El diagnóstico de la pancreatitis crónica es mucho más complejo que el de la pancreatitis aguda. La manera más tradicional es por medio de una imagen. La tomografía computada nos permite ver las alteraciones del páncreas. No existe desafortunadamente un estudio en sangre que nos permita este diagnóstico. El ultrasonido endoscópico, como mencionó el doctor Ramírez, ha venido a revolucionar tanto el diagnóstico como el tratamiento de las enfermedades del páncreas. Y pancreatitis crónica se ha visto que el ultrasonido permite diagnosticar en etapas mucho más tempranas. Podemos acceder ya sea a la vertiente biliar, que de ahí el nombre de colangio, eso se refiere a la vía biliar, y pancreatografía, es decir, nos podemos también introducir al conducto del páncreas. A través de ese acceso podemos realizar procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos. La pancreatitis aguda, cuando se inflama mucho el páncreas, que dijimos, puede romperse parte del cuerpo del páncreas, del parénquima, y fugar líquido pancreático. Líquido pancreático que se sale del páncreas puede formar un quiste que en realidad se llaman pseudoquistes. Es difícil la diferenciación entre un pseudoquiste provocado por una pancreatitis a un tumor quístico verdadero. Pues no es precisamente uno de los cánceres más frecuentes, pero por lo menos aquí en México las estadísticas hablan que hay alrededor de 3.5 casos por cada 100,000 habitantes. Los tratamientos para la pancreatitis, en primer lugar habría que aclarar que hay dos grandes grupos de pancreatitis. La pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica. La pancreatitis aguda son eventos, como el nombre lo dice, agudos, en donde un paciente puede estar normal y de un día para otro desarrollar dolor abdominal intenso, elevación de enzimas del páncreas, y esto es lo que se conoce como pancreatitis aguda. Ahora es muy importante determinar la causa de la pancreatitis aguda. En términos generales, el alcohol, la ingesta de alcohol intensa o algunos litos de la vesícula pequeños, de la vesícula biliar que pasan hacia el conducto hepático, hacia el colédoco, tapan este canal conjunto con el páncreas y se inflama y produce pancreatitis. El tratamiento pues va encaminado a quitar el agente etiológico, o sea, la causa de esta pancreatitis. Pero el tratamiento agudo, el tratamiento hospitalario de la pancreatitis, pues tiene el paciente en la terapia intensiva si es una pancreatitis grave, porque también puede ser grave, moderada o leve esta pancreatitis,
Los casos graves pues son los más difíciles de tratar y el paciente tiene que estar con un monitoreo continuo en la terapia intensiva para ver qué tanta inflamación causó en todo el organismo esta pancreatitis a nivel de pulmones, de riñón. El tratamiento inicial es estratificar si el paciente tiene una pancreatitis leve o grave o moderada, que también es parte de la clasificación. Si es leve o moderada, pues tener el paciente en reposo, en ayuno, con líquidos. Si es grave, pues en la terapia intensiva. Y el tratamiento quirúrgico de la pancreatitis aguda es tardío, no es frecuente que se tenga que operar a un paciente de esto, porque algunos desarrollan necrosis del páncreas incluso e infecciones, y a veces hacen operaciones muy tardías, 4 a 6 semanas después del inicio de la pancreatitis, para limpiar todo esto. El cáncer de páncreas es una enfermedad maligna muy agresiva y es probablemente de los cánceres más agresivos que existen. Los tratamientos de cáncer de páncreas, como les mencionaba, la cirugía es lo más importante, quitarlo. La tendencia actual es más tendiente a usar primero la quimioterapia con combinaciones de medicamentos fuertes, para después, un tiempo después de varios ciclos de quimioterapia, intentar el tratamiento quirúrgico. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza y tenemos aquí en el público a alguien que está estudiando nutrición. ¿Nos quieres hacer una pregunta? ¿Cómo estás? Muy bien, mi nombre es Fernando y estudio la licenciatura en nutrición. Ajá. Entonces, hablando de pancreatitis, mi pregunta es en base a la nutrición. Leí en un libro que decía que el tratamiento nutricio sería la inhibición de la estimulación pancreática. Esto lo podemos interpretar como nutrición enteral a nivel de ayuno o nutrición parenteral o en casos agudos simplemente un ayuno. Entonces, ¿ustedes qué es lo que recomiendan? Ahí te va, se lo voy a descifrar a toda la gente lo que me acabas de preguntar para la gente que nos está viendo en sus casas. Ya comentó el doctor Carlos Chan que durante la pancreatitis aguda lo ideal es quitar el agente agresor. Entonces, si la agresión ha sido una comida muy abundante en grasas o alcohol, es quitarles el agente agresor. Pero, ¿qué les decimos a los pacientes? Primero que nada, uno de los pilares del tratamiento en pancreatitis es el ayuno. Así es. Dejar al paciente en ayuno. Y el doctor nos pregunta si requerirá alimentación parenteral. ¿Qué quiere decir esto? Que te alimenten por una vía vascular, hacia uno de tus vasos sanguíneos. ¿Cuándo se requiere esto? La alimentación parenteral se debe de evitar en lo posible, porque no es la vía natural de nutrición. En pancreatitis aguda se puede poner incluso una sonda enteral, una sonda que pase el duodeno, que no estimule al páncreas y que se vaya más hacia el intestino delgado, y por ahí pasar a alimentación enteral. Esa sería la mejor forma de nutrir al paciente. Sí hay que estar en ayuno los primeros días, pero la nutrición enteral sería la ideal. Parenteral solo aquellos casos en donde no se tolera la vía oral, que hay algún problema intraabdominal, y sería una forma secundaria. Gracias por preguntar. Tenemos varias preguntas, doctores. Tuve un quiste por traumatismo y se me resolvió solo. ¿Cómo fue esto? A veces se resuelven solos. ¿Sí? Es muy común que los quistes secundarios a trauma o incluso a pancreatitis puedan resolverse de forma espontánea sin necesidad de hacer mayor intervención. Ahora, también hay otros quistes que se diagnostican de forma incidental cuando uno está haciendo estudios por otra causa. Estos requieren un abordaje y un estudio un poquito más detallado para ver si son lesiones benignas o lesiones que requieran en algún momento un tratamiento ¿Esto quirúrgico. qué quiere decir? Que, por ejemplo, me van a hacer a mí un ultrasonido por cualquier otro motivo para verme el hígado y me encuentran con que tengo algo en el páncreas, o me hacen una tomografía por otra cosa. Eso se llama una incidentaloma y hay que estudiarlo. Hubo alguien que preguntó que tiene muchas agruras, se siente muy mal, le duele la boca, el estómago, si puede estar relacionado con el páncreas. Me suena más como que tienes reflujo gastroesofágico, y mi recomendación es que vayas con tu gastroenterólogo para ver qué es lo que te puede estar sucediendo. Nos pregunta alguien que en su familia varios tienen triglicéridos elevados, pero que a su papá le dio pancreatitis por un coraje. ¿Podemos aclarar esto, por favor? Sí, por un coraje no da pancreatitis, así como no da diabetes por un susto ni por nada de esto. Si hay una hipertrigliceridemia familiar, seguramente sí puede tener parte de como el agente etiológico para la pancreatitis. Es decir, si en tu familia existen triglicéridos elevados, es muy común que esta pancreatitis pudo haber estado relacionada a niveles elevados de triglicéridos. Entonces es importante que los chequen. Oye, pero con respecto a este tema que muchas veces se menciona, es decir, oye, de este tal susto te vas a volver diabético. Esa persona que no se había diagnosticado correctamente, sí, cuando sufres una experiencia que es mucho más aceleradora de ciertas sustancias, ahí se puede presentar, pero no porque en realidad lo provoque el susto o el coraje, sino que esas cantidades se aumentan
pero no, había estado oculta la información en realidad. Un enojo puede descargar mucha adrenalina, por decir, y en un momento puedes compensar una diabetes que había pasado desapercibida. Pero no es la causa, porque eso es muy común. Yo me acuerdo que le dio diabetes por un susto, le dio tal cosa por un susto. No pasa. O por coraje, porque si fuera por coraje habría muchos más diabéticos de los que conocemos. ¿Qué cuidados debo de tener después de que me quitan la vesícula y el páncreas? Doctores, cirujanos, seguir las instrucciones de sus cirujanos, pero algo general que le quieran comentar. Pues es cuidar básicamente la dieta, tratar de evitar alimentos excesivamente grasosos y en gran cantidad. La vesícula es un almacén de bilis, es lo único que hace. Entonces, cuando uno come grasas de más, la vesícula se exprime y da ese extra. Cuando alguien no tiene vesícula, no tiene ese extra de bilis, pero la bilis se sigue produciendo todo el tiempo del hígado. Se recomienda no comer grasas en exceso. En la práctica, pacientes sin vesícula tienen una vida totalmente normal. Lo que pasa a veces que en los primeros 2 meses después de retirar la vesícula, al no tener este reservorio, si los pacientes tienen ingestas de alimento muy grasoso, pueden tener episodios de diarrea. Pero bueno, esto eventualmente se compensa la ausencia de este reservorio de bilis. Perfecto, allá tenemos un comentario del equipo gastroenterológico. Bueno, en realidad estoy de acuerdo, no hay ninguna dieta en especial que se requiera en un paciente posoperado de vesícula, son muy raros, menos del 2-3% de los pacientes tienen una situación que se llama diarrea postcolecistectomía, pero es algo sumamente poco frecuente y eso incluso a los gastroenterólogos nos da un poquito de problema diagnosticarlo porque no es una patología común. Básicamente volvemos a lo mismo, una dieta sana, una alimentación sana que es la base de todo. ¿Me puede dar diabetes como consecuencia de la cirugía de páncreas? Sí, claro, podría dar si se quitó el páncreas tiene mucha reserva, puedes quitar el 90% del páncreas y no tener diabetes, por ejemplo. Pero si lo que queda está dañado por necrosis o por lo que sea, puede ser, aunque es baja la posibilidad. Bien, el manejo con insulina para siempre es peligroso. Tenemos aquí un ejemplo perfectamente bien, que esa es otra de las teorías urbanas que existe. Doctores, díganle a los pacientes que no pasa nada con la insulina. Es malo no tener el tratamiento, pero si una diabetes con control, con insulina, porque no hay de otra, es perfectamente normal la vida y no es para nada peligroso. Peligroso no usarla. Ok, ¿algún comentario más antes de que los doctores nos den un comentario final cada uno de ellos? Patricia López, me dio una pancreatitis aguda, me hicieron una CPE, ya tenía 2 años de que estaba bien, me dijeron que tenía que llevar una dieta que no llevé siempre, me volvió a dar y mi duda es, ¿ya no me voy a curar? Ahora que quedo en pancreatitis crónica, ¿qué tipo de vida me espera y qué cuidados debo tener? Doctor, ¿qué tipo de vida le espera a alguien que tiene una pancreatitis crónica? Primero que nada, muy importante, siempre seguir las indicaciones para que no vaya a pasar lo que se comentó, que vuelvas a recaer. Sí, bueno, aquí rápidamente 2 situaciones. Si fue una pancreatitis aguda litiásica y le quitan su vesícula, es importante que el paciente sepa que aún un pequeño porcentaje de pacientes, 5%, pueden formar nuevamente piedras en el conducto biliar sin tener la vesícula. No es que se los hayan dejado ahí su médico, que frecuentemente escuchamos esto. Y por el otro lado, bueno, si fue una pancreatitis crónica desde un principio, bueno, ahí cambia un poquito la situación. Es frecuente que también se confundan brotes de pancreatitis crónica con eventos de pancreatitis aguda. En el caso de un paciente con pancreatitis crónica, yo estoy de acuerdo en lo que se mencionaba hace rato. Su vida debe ser normal, únicamente con algunos cuidados y atención médica periódica, pero en general la función del páncreas dañada se puede solventar con algunos medicamentos o insulina, enzimas, y no debe haber problema. Pero es importante mencionar que una pancreatitis crónica puede tener brotes de pancreatitis aguda por diferentes motivos. Sí, claro. ¿Qué más, Oscar? ¿Algo más? Nos quedan unos minutitos. Esta otra llamada es de un anónimo y nos dice, mi mamá murió hace 4 años de cáncer en el páncreas. Nunca le detectaron dónde lo tenía hasta que le hicieron la autopsia. Siempre le dijeron que era de colon. Ella estuvo internada en el Hospital General y le hicieron un estudio que mencionaron y tampoco le detectaron dónde estaba el cáncer. ¿Es difícil o es fácil que se pueda ir un diagnóstico ahora con tanto estudio de imagen? El cáncer, cuando se presenta en el cuerpo y cola, como lo habíamos mencionado, sí puede retrasar el diagnóstico y puede hacerse ya muy tardío, incluso con metástasis, ¿no? Que es probablemente lo que pasó aquí. Metástasis quiere decir, recuerden que las células cancerígenas ya no están en el órgano, sino que se han movido a otros órganos. Este está interesante, nos dice Norma Juárez. Mi hijo de 16 años tiene sudoraciones frías, está muy bajo
por lo que es muy delgado. Cuando le pasa esto, le doy un dulce o un jugo, porque supongo o lo relaciono con que come muy mal. Me llamó la atención que se le hinchó o se le inflamó un dedo de la mano unos días y de pronto se le quitó. Viendo el programa me doy cuenta que podría ser o tratarse del páncreas. ¿A qué especialista debo acudir? Y en el momento de la sudoración fría, aparte de dulce, ¿qué otra cosa puede hacer? La sudoración fría se llama diaforesis. Cuando es fría con temblor sí puede tener que ver con la glucosa y yo creo que lo ideal, no sé cuántos años tenga el paciente, 16 tiene 16 años, es que vaya con un internista que vea por qué está teniendo estas sudoraciones. No sé si quieren agregar algo. Y dependiendo, obviamente, individualizar cada caso y estudiarlo de manera adecuada. Hay hipoglucemias funcionales que pasan, ¿no? Que no todo el mundo va a tener un tumor. ¿Qué quiere decir esto? Que a todos nos pasan de repente. Puede pasar, porque alguien que tiene realmente un tumor que produce insulina, los pacientes suben de peso, porque realmente necesitan comer y comer y comer para poderse mantener despiertos, ¿no? Perfecto. Oscar, ¿algo más? Sí, nos dice Erika Alvarado Jiménez, mi esposo lleva más de 2 años con dolores abdominales. Cada que come algo grasoso o muy condimentado se inflama del estómago. Los doctores le dicen que tiene un cuadro agudo de inflamación de intestinos, pero aún el medicamento que le dan no le ayuda y el dolor es constante. ¿Sería bueno hacerle alguna endoscopía? Probablemente sí. Ese es un paciente para ser estudiado. Como decimos, nunca tomes una consulta por televisión, ni por Twitter, ni por Facebook. Lleva a tu paciente con el médico para que le den el tratamiento adecuado. Se nos acabó el tiempo. ¿Algo más que quieran decir, doctores, antes de que nos despidamos? Yo sí quisiera comentar y hacer mucho énfasis. Es común que los pacientes llegan con diagnóstico de cáncer de páncreas y dicen, es que me diagnosticaron esto y me dijeron que no hay nada que hacer. Yo creo que sí hay mucho que hacer, incluso desde las cirugías, es una etapa temprana, hasta momentos en los cuales el paciente probablemente no es candidato a cirugía, pero se puede dar quimioterapia, e incluso pacientes donde ya no hay posibilidad de operarlos. Hay medicina paliativa, hay medicina de control del dolor. Entonces es muy importante que la gente no pierda esa visión de que hay cosas que se pueden hacer con el diagnóstico de cáncer de páncreas. Perfecto, ya no nos da tiempo para comentarios finales. Oscar, mil gracias a todo el público, a ti que nos estás viendo en tu casa y a nuestros panelistas que nos han acompañado de hoy. El día de hoy quiero dar las gracias, pero muy especialmente quiero mandar un saludo al doctor Campuzano, quien fundó la clínica de páncreas. Fuimos todos sus alumnos, al doctor Uscanga, Memo Robles, toda la gente que ha salido de ahí y decirle a la gente lo que acabas de decir. Pensar en páncreas, piensan en que no hay salida. Acabamos de ver en el programa que efectivamente sí puede haber. Muchísimas gracias, Instituto Nacional de Nutrición, y nos vemos aquí en Diálogos la próxima semana. Gracias por acompañarnos.